Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Es un gusto estar con ustedes. Espero que hayamos escuchado el episodio anterior de Innovación Abierta, el reset de la innovación abierta en realidad. Y hoy traemos un tema que nos parece fundamental este 2026, que es la gestión de cambio en la era de la innovación disruptiva. Sabemos que estamos viendo un cambio de era, ¿verdad? Donde prácticamente que todo lo que asumíamos válido del modelo de negocio está transformándose, no solo por la inteligencia artificial, sino porque también están apareciendo nuevas tecnologías impulsadas por la IA, pero que también redefinen mucho las competencias y las habilidades de los seres humanos. Y aquí entra un área fundamental de las empresas: recursos humanos y la gestión de Sí. cambio. ¿Cómo manejar esa resistencia al cambio? Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Aldo, qué encantado estar por aquí, con vos, con los que nos están escuchando y que hablemos un poquito de esa resistencia, ¿verdad? Los recursos humanos. A veces los dejamos pasar por alto, pero es la ficha clave de lo que hemos venido adelante. Imagínate que hablando de datos y que ahora hablas de recursos humanos, quiero que arranquemos sabiendo, o sea, cómo son las cosas, midiendo las cosas. Un estudio de McKinsey el 2021, Aldo, dice y muestra que el 63% de los esfuerzos de la transformación fracasan. Y Ujú. otro estudio posterior reveló, solo para que tengan una idea, que solo el 12% de las transformaciones tuvo éxito claro, pero que el otro 75% quedó en resultados mediocres en realidad. Entonces, hablando de esto, esto es pésimo. Te guste Aldo o no te guste, recursos humanos está metido en esta estadística, que es parte de... Sí, hay un elemento fundamental de la estadística. Como dato duro, lo que nos dice es que hay diferentes elementos de lo que es la gestión de cambio, que no todo se resuelve con capacitación, ¿verdad? Ajá. Eh, y parte de cuestionar el paradigma de lo que estamos haciendo hoy es: ¿cuál es nuestra estrategia de gestión de cambio? Hay muchas metodologías, está Change, y otras más, pero lo importante es entender por qué nos está dando el cambio, ¿verdad? Y en este estudio que estuvimos leyendo de McKinsey, decía que había varios factores no de habilidades duras, ¿verdad? Sino también Sí. de un tema emocional, como por ejemplo el cansancio de las personas. Y trayendo esto a innovación, muchas veces hay personas que no quieren participar del proceso de innovación y lo obligamos a participar del proceso de innovación. Y eso, en lugar de generar cambio, más bien genera resistencia, ¿verdad? Es que ahora que mencionas esto, pienso que cuando hablamos de recursos humanos, se sienta, o sea, en cómo administra, por ejemplo, la gestión del talento en todo este proceso, en todo lo que está sucediendo, y dicen, ok, ¿cuál es esa gestión que necesito de cambio para sobrevivir? ¿Cómo golpea? ¿Qué está haciendo la organización? Que no, que tal vez no está dando eso. Digo yo, tal vez es que está usando una receta tradicional para una época en la cual estamos Ujú. hablando de irrupción, estamos hablando de alta tecnología, estamos hablando de mucha velocidad. Y ahí es donde estamos hablando de que, por ejemplo, pasan cosas que seguimos contratando a la misma consultora que diseña el plan de cambio cuando ha cambiado todo el entorno, ha cambiado todo el contexto. O sea, por ejemplo, esa es una receta tradicional. Recursos humanos implementa un plan de comunicación con manuales, con capacitaciones, como lo acabas de decir vos, cuando hoy las personas están, no, están cansadas de la capacitación. La capacitación, o sea, vivimos en una era en que, no voy a decir que no, pero todos los días estamos conectados a TikTok, a Instagram. Estamos viendo noticias en tiempo real, sin encender la televisión en tiempo real, ¿verdad? Es algo muy interesante. Entonces, si tu entorno, tal vez lo estoy pensando, si tu entorno está cambiando drásticamente con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, te llega la información de otras formas y te proponen hacer una gestión del cambio desde la parte de recursos humanos que sea disruptiva, pero te van a dar las herramientas de la capacitación, de las herramientas del plan tradicional de gestión, obviamente te va a parecer, para tu mentalidad te va a parecer aburrido, lento, esto no tiene, y ahí es donde tal vez comienza esto a verse reflejado en recursos humanos, y dicen los gerentes de recursos humanos, di, pero qué raro, no está funcionando, la cultura es más difícil cada día, claro.
no puedo enfrentar este cambio con las mismas herramientas que he trabajado por años cuando el entorno está siendo hiperdinámico. Sí, sumaría a eso, creo que tenemos que ir un paso atrás de las herramientas. De nada sirve una herramienta, una metodología, si no entiendo realmente cuáles son las motivaciones de la persona. ¿Por qué se resiste una persona al cambio? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cuál es la incertidumbre? La mayoría de las estrategias de cambio están pensadas en el resultado y no en el problema raíz. Ok, quiero que mi empresa se enfoque en innovación, pero ¿qué hemos hecho en los últimos 15 años que no nos ha permitido enfocarnos en innovación? ¿Por qué la gente está desmotivada? No entienden qué es innovación, no entienden qué se espera de ellos del proceso de innovación. Y no solo de innovación, también me parece importante que desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Cómo las organizaciones están pensando ya en el resultado y sí, pueden meterle una super campaña, una super agencia creativa, eh, pero si yo no entiendo cuál es el problema raíz, que es parte de lo que dice este estudio, pues no voy a tener ningún cambio fundamental, ¿verdad? Ahora que hablas de las herramientas, yo creo que diste en el punto. Y tienes toda la razón. No es solo aprender a usar la herramienta, es como le dices, con la IA, con la disrupción, es que recursos humanos va a tener que, digamos, de todo su proceso, comenzar a decir, bueno, como lo menciona el artículo, redefinir roles, por ejemplo, cuáles son Ujú. esos nuevos roles que estamos jugando en la cultura empresarial, tomar decisiones con nuevos datos, no con los como la Ujú. forma en que lo hemos venido trabajando antes. Ahora tenemos, obviamente, la IA aporta un montón de conjunto de datos que nos permite ver y también estamos en la era que asumir riesgos. Pues sí, vivimos en una era en que creo que la experimentación está pasando más rápido de lo que lo que teníamos presente en los corporativos. Entonces, hay que tener un plan de cómo asumo más riesgo, cómo hago que las personas vean el riesgo como una decisión, no como un miedo, porque es parte de lo que es el riesgo. El riesgo siempre se toma como un miedo, pero bueno, no. A veces asumimos riesgo, pero lo asumimos porque es una decisión. Y al final, lo que considero también que es muy complicado, más que una herramienta, es desaprender prácticas que antes nos hicieron exitosos. O sea, que está bien, que aprendimos de eso, pero no es que lo vamos a echar, pero el mundo cambió y lo doy en un ejemplo ahora que cuando nos habla mucho, eh, que yo tal vez pienso en todo esto, que esto no se logra con un curso en LMS o en una campaña de mails. O sea, esto se logra redefiniendo, como lo dijiste vos, cuál es el problema realmente y cómo el rol va a cambiar para poder redefinir ese problema. Ya cuando tengas esa parte es cuando tal vez viene la otra parte, las herramientas. ¿Qué herramientas necesito basado en este problema para redefinirlo, para poderlo enfrentar y entender hasta medir cuál es el riesgo o qué no es el riesgo? Depende de las acciones que tome. Sí, y creo que algo de lo que más fallan las personas a la hora de hacer una estrategia de cambio es decirle a la persona qué gana con cambiar. ¿Qué gana con cambiar? Todos los, llevo 20 años haciendo lo mismo, me siento cómodo, Ujú. estoy en función de un salario, trabajo en una buena empresa. ¿Por qué tendría que cambiar? Y hoy en el contexto de la IA, donde la persona que no destaque versus la IA es una persona que su puesto de trabajo está, valga la redundancia, está en evidencia, eh, es mucho más urgente entender estas necesidades profundas y estas motivaciones. ¿Por qué no quiero cambiar? ¿Por qué se resiste la gente? Pero también, ¿por qué debería cambiar? ¿Qué es lo que voy a ganar yo con cambiar? Imaginemos, por ejemplo, una persona que nunca ha sido promovida en una organización y ahora le dicen que tiene que cambiar. Si nunca ha tenido ese reward, ¿verdad? ¿Por qué debería hacerlo ahora? Y creo que ahí falla mucho el proceso, desde también entender los miedos, porque al final el miedo y la resistencia es la reacción del ser humano a la incertidumbre de no conocer algo y no poderlo controlar. Y el otro es, bueno, ¿cuál es el incentivo de cambiar, verdad? Y trayendo esto a la innovación,
Uno de los grandes problemas es que siempre decimos, la compañía va a crecer en venta, la compañía va a crecer en Ujú. utilidades, la compañía va a crecer en market share, en reputación, pero ¿y el individuo que gana? O sea, la persona que gana con sacar. Y por eso, trayéndolo a la realidad de Rocket, por eso mucha gente nos dice, es que para mí, cuando nos meten a un programa de innovación, para mí es carga de trabajo adicional sin menos dinero. Y mucha gente nos lo ha dicho, y nos lo han dicho en Costa Rica, nos lo han dicho en Guatemala, nos lo han dicho en México, nos lo han dicho en Colombia. En toda Latinoamérica hemos escuchado esta frase célebre de, para mí, participar del proceso de innovación es carga de trabajo adicional. ¿Por qué? Porque no se conoce el incentivo. La persona no entiende qué va a ganar con ello. Porque que la empresa gane rentabilidad no es un logro individual, ¿verdad? Claro, estás planteando que RH tiene que hacer un cambio bastante drástico, digámoslo así, para adaptarse a esta nueva hora donde las personas están deseando tener incentivos. O sea, yo quiero tener una razón de hacer este proyecto, de entrar acá, de Ujú. retarme, pero tiene que haber una razón, no es simplemente de... y digo que significa tres cosas en lo que se me viene a la mente. Uno, que RH entonces tendría que ser un cambio de su arquitectura de recursos humanos cuando lo pienso como que más bien orquestar el talento de los roles alrededor de la innovación. O sea, que, ¿qué necesitamos para enfrentar esos problemas? ¿Qué necesitamos para pensar en cómo nuestra compañía va a ser en el 2035? ¿Cuáles son el futuro de esos productos, de esos servicios? Ok, y teniendo eso claro, digo, ok, ¿cómo entonces voy a hacer que las personas o las personas que quiero, cuáles son los roles, cuál es el talento, cómo, qué los incentiva para formar parte de esta compañía, por ejemplo, que es parte, que eso es a la hora de, pensé en tres dimensiones, a la hora que busco talento, pero también pensé, pero cuando el talento está, tengo que comenzar a proteger a la gente si tengo este discurso de que estoy cambiando la forma en que hacemos las cosas, tengo que comenzar a proteger también a las personas. ¿Y qué es proteger? Los espacios de experimentación, de que la gente pueda hacer cosas nuevas y tenga más bien la plena confianza de que probé algo totalmente diferente que nos puede llevar, puede que no funcione, pero aprendí muchas cosas. Y ahí es donde vemos que hablábamos en el episodio anterior, que estamos hablando no del ROI, sino del aprendizaje. ¿Qué estoy haciendo para que las personas, o sea, cuando hablo de talento, proteger esos espacios, aprendan y se den cuenta que aprender no es malo, o sea, que también aprender nos permite movernos, o sea, que estamos hablando, y tal vez cambio aquí, hago un paréntesis, un momento, nada más, hablamos de disrupción. La disrupción es algo que no todos la sabemos, que no sabemos en qué forma va a venir, o sea, no tenemos claro el resultado, entonces es fundamental este espacio de aprendizaje. Y por último, no menos importante, que lo pensé en la perspectiva que estabas hablando, es alinear los incentivos. O sea, ¿qué comportamientos premio para las personas que están innovando, para las personas que les decidió pensar diferente? O sea, ¿qué es lo que me decías? No, yo creo que, voy a ser sincero, lo dijiste también, con la experiencia que hemos visto, nadie va a innovar solo porque me parece bonito ser parte del proceso de innovación. Dice, y me voy al caso de una compañía, un cliente que tuvimos, y nunca se me olvida que cuando empezamos el proceso, ellos trataron de buscar a 20 personas que quisieran involucrarse a un proceso de innovación, o sea, que no tenían nada que ver con innovación. Y nunca se me olvida que la gente cuando llegó se pusieron 100, hubo 100 que se incluyeron después al final terminaron siendo 20. Y después del proceso, los comentarios eran, ha sido una experiencia increíble, pero nunca pensé que requiriera tanto compromiso de mi parte. Aparte Wow. de mi rol profesional, que esto me iba a requerir más horas de trabajo que lo que yo hago porque nunca había hecho algo así, no habíamos llegado, ni el reto que me puso la organización, ni siquiera ellos sabían cómo resolverlo. Entonces, yo digo, después de todo este proceso, yo vi a las personas que están exhaustas, es la verdad. Y yo digo, pero, entonces ahí digo, es exhausto, esa milla extra, esa le podríamos llamar la famosa milla extra.
tiene que estar obviamente ligada a que voy a dar un incentivo por ese comportamiento, por esa milla, por esa experimentación, por lanzarse a la incertidumbre y que al final de cuentas todo eso lo voy a poder recuperar en un aprendizaje para poderlo compartir a la organización y no solo compartirlo, dárselo a otros roles, que yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Mm. Y ojo, los incentivos no son solo premios, no Sí. funciona así. Por ejemplo, un incentivo es que el jefe del área de las personas que van a participar en ese bootcamp, en ese hackathon, en esa campaña de ideas, en ese piloto, li- eh, limpien la agenda del equipo. Y este es otro ejemplo de clientes. ¿Cuántas personas no Y de hecho, dentro de este estudio que estamos platicando, la segunda razón de fracaso del cambio organizacional es la fatiga por el cambio. Ah, ¿Y qué nos ha pasado en muchas empresas? Que llegan y nos dicen, "Hey, no pude, participan en un hackathon, pero el jefe le puso un entregable para el hackathon es martes y miércoles y el jefe le puso un entregable gigantesco para el viernes esa semana, sabiendo el jefe que tenían hackathon, con las implicaciones te del destruyó. esfuerzo, claro, lo destruyó, porque el desgaste mental de participar en un hackathon, que es si nosotros quedamos agotados en un hackathon, si muchas veces las empresas no implican lo que es manejar 100 personas en 16 horas, imagínate un colaborador que sale del hackathon agotado mentalmente, tiene que manejar hasta su casa o desplazarse a su casa, tiene que sacar tiempo para su familia, esa persona, papá, mamá, si tienen hijos o si tienen otras responsabilidades con sus parejas o inclusive con sus familiares, y luego llegar tengo que entregar el viernes, pues se dispara la resistencia. Entonces, no confundamos incentivos con, voy a regalar entradas al cine. O sea, el incentivo es en toda la cadena de change, ¿verdad? Y esto no lo preparan las organizaciones. Y a menor calidad de incentivos, menor calidad de proceso creativo. Porque el esfuerzo y este cansancio de cambio que decían, ¿cuánta gente no nos ha dicho en los entrenamientos? Otro entrenamiento más. Y eso se lo comentamos a talento humano, ¿verdad? Entonces, Ajá. hay que tener mucho cuidado de creer que incentivo es regalar entradas al cine. Incentivo es que el jefe estuvieron en un hackathon miércoles y jueves y que el jefe les dé el libre el viernes. Eso es un incentivo. Ahora que dices esto, me llega y me quiero ir un poco más como en esa época del colegio. Es que dijiste algo, Aldo, de incentivos que yo creo que las empresas a veces olvidan este detalle. Y lo digo porque no es, después del hackathon, el premio es que te vamos a dar un entrenamiento en Ujú. Microsoft Excel, porque necesitamos que seas bueno en Excel, recuerda. Entonces, Sí. entonces te Estás, dicen eso. estás alargando el cansancio. Sí, Te yo estás digo, hey, qué alargando el incentivo, cansancio. me vas a mandar a capacitarme para que me ponga más y póngame a trabajar más horas. O sea, y yo digo, yo sé que las empresas, y voy a decir esto, yo sé que a veces los corporativos tienen que obviamente rentabilizar todas sus inversiones, ver cómo le sacamos un poco más de darle vuelta a la rueda, lo entendemos, pero al final hay una parte del talento y siempre me acuerdo de vos, Aldo, que cuando tuviste la oportunidad de ayudar a un equipo a que llegara, o sea, que en un hackathon este equipo diera un viaje a Disney. Yo creo que es un Sí. juego también con los deseos, o sea, es un juego de no, y no digo que es un juego, hay que entender qué desean los colaboradores, qué desean nuestro equipo, y no creo que nuestro equipo esté deseando, vean, y voy a dar este ejemplo, tal vez vos nos amplíes un poco ahora más, pero yo digo, no creo que, por ejemplo, digan, vas a un hackathon y el premio es el curso de Excel que necesitabas, es como, y yo digo, de ahí. Súper, o sea, voy a aprender más Excel. O sea, doy un ejemplo, pero si me dijeran, mira, te vamos a dar un viaje a Disney. Obviamente, yo digo, wow, o sea, Disney, Mickey Mouse, todo eso. O sea, ojo el punto. Yo sé que es un juego con las ilusiones y está genial, pero yo digo, para los que han ido a Disney, se dan cuenta que Disney es un modelo de negocio, es un modelo de servicio al cliente, es un modelo de excelencia, es un modelo que
juega con tu ilusión para hacerlo un modelo financiero, seamos sinceros. Mm, Y yo digo, pucha, ¿qué no vas a ganar motivando a tu gente, darle un incentivo? Yo estoy hablando de Disney es uno, pero decirle, hey, no, no solo vayas a Disney. Ojo, pone atención a cómo funciona. ¿Qué te inspira todo eso que claro. nos podemos traer de ese modelo que Mm, vengas, hey gente, tenemos que hacer esto, si Disney lo logra? Entonces yo digo, estoy jugando con las dos partes, pero no crean, ese colaborador va a venir. Tengo una idea para el próximo programa de innovación. La vi en Disney. Pasó lo exacto. siguiente. Quiero darles 20 ideas que podríamos. No sé, quisiera contarnos un poco más la experiencia, Aldo. O sea, ¿cómo fue? ¿Qué vivieron? ¿Qué ganaron de esto? Sí, vamos a ver, el incentivo comienza con la definición del objetivo del proyecto, ¿verdad? Objetivo mediocre, incentivo mediocre. Ah, sí, ¿No? No, voy a tener que sacar 2 días de mi jornada laboral para ir a un hackathon para arreglar la página web, ¿verdad? O para hacer una app, porque la de que arreglen la app. Entonces, los incentivos comienzan desde qué tan aspiracional. Otro elemento importante es, y de hecho este estudio de cambio lo dice y es muy acertado, no puedo pedir cambio si lo pido únicamente en mandos medios y talento operativo. sí. O sea, si yo que yo no, y esto ha pasado desde hace años, y la industria de la consultoría no ha tenido la valentía de decirlo. Perdón, pero si el gerente general en sus comunicados no habla de innovación, no podemos pedirle a la organización que innove. Si no está dentro de su plan estratégico, no podemos pedirle a la organización innove. O sea, y yo en diciembre me tomé tiempo para analizar los reportes de sostenibilidad de las top 10 empresas de la región. Y, y la palabra innovación brilla por su ausencia, ¿verdad? Ah, Y la mayoría de los menciones de innovación están ligados únicamente a digitalización. Y digitalizar no ha resuelto muchas cosas y podríamos entre eso es otro podcast, pero eh, algo que creo que fue muy exitoso en los diferentes programas que ejecutamos es que se comienza con la gerencia general sí. y Rocket trabaja mucho con las gerencias generales. Pero en esas empresas, y ya lo sabemos, y vos lo platicamos mucho y lo vivimos, cuando no se le presenta el plan a la gerencia general o a la junta directiva, las probabilidades de que ese plan fracase y de que ese cambio se dé son mínimas. Pero hay empresas donde nosotros el plan se lo presentamos a las juntas directivas y a los equipos directivos y el plan tiene una mayor probabilidad. Entonces también parte del incentivo es que la innovación y el cambio hacia la innovación se tiene que dar en toda la cadena de la organización. No solo ese, que yo tengo un blog ahí de Rocket, si quieren visitar la página de Rocket, necesitoinnovar.com, que hablábamos del síndrome del César, ¿verdad? Ah, dedo Sí. abajo, innoven ustedes, y yo sentado en mi pedestal. Entonces eso es parte del elemento. No hay cambio si yo no logro ni siquiera que el 10 o el 20% de la alta gerencia hable de cambio y que sea Ajá. parte de su día a día y que esté incentivando. Y hablando de innovación disruptiva, si la alta gerencia no cuestiona su estrategia, no puedo pedirle a la organización que innove. O sea, Jamás. porque la innovación disruptiva parte de retar los paradigmas sobre los cuales está sentada la cultura organizacional, ¿verdad? Me gustaría ahora que hables de esto, creo que hay varios elementos y me di la tarea de hacer un framework de cambio que fuera cada una de las palabras, de las letras de la palabra cambio. Cuando estás hablando de esto, que digo, sé, buscar un contexto, o sea, el contexto disruptivo, ¿verdad? Yo El siento que contexto es clave. recursos humanos tiene que ser quien pone sobre la mesa las disrupciones que afectan al talento. IA, automatizaciones, cuáles son las skills críticas, los modelos híbridos de trabajo que hay. O sea, no puede esperar que los de TI, los de estrategia, le digan a recursos humanos. Recursos humanos debería ser que trae el mapa de, hey, esto es lo que nos va a pegar. Y aquí, Ujú. queremos, queremos a quién le vamos a contar
¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Para qué lo vamos a enfrentar? Que eso es lo que pienso que tiene que hacer. Y ahora dijiste vos, que yo lo veo como en este framework de cambio, es la A de alianzas internas, ese 10-20%, como lo dices. Está bien intentar convencer a la organización, pero Recursos Humanos diseña la alianza con las personas claves de la organización, que yo pensé, ¿quiénes son, por ejemplo, early adopters? Esos que están dispuestos a Claro, probar todo en la organización, decir, démelo, yo me voy. Esos son como cuando le dices, bueno, hay una misión, tienes que ir a la jungla, nadie ha ido nunca, y dice, yo voy a ir a ver qué es lo que pasa. Y uno dice, esos son unos, pero también tiene que ver, como lo dijiste vos, quiénes son los líderes visibles, que también tienen que estar en los equipos para claro. apoyar a esos exploradores. Y también tenemos que ser equipos que tengan hambre de innovar, ¿verdad? Que es, yo siento eso, de que estoy siempre, bueno, yo me consideré siempre uno de esos, de que a mí no me pongan a hacer lo mismo todos los días. Yo quiero que me den un reto diferente, yo quiero que nadie lo haya hecho. ¿Por qué? Porque es parte también de probar nuevos modelos. Y al final, yo siento que el trabajo de recursos humanos no es como dicen, y yo suena fuerte, pero no van a andar arrastrando a personas. Es más bien darle Ujú. fuego a las que ya tienen esa chispa, que tienen ganas de encenderse, que digan, dame, o sea, quiero, o sea, está bien, voy a crearlo. ¿Qué es importante aquí? Y aquí es donde entró la parte un poco más racional, de decir, sí, hay que medir, pero hay que medir las cosas. No digo que no, hay que tener recompensas nuevas, hay que tener métricas, pero no es solo medir, como decimos nosotros. O sea, todo es eficiencia operativa. O sea, nadie va a Ujú. arriesgarse a probar algo nuevo cuando solo pensamos que voy a premiar la eficiencia operativa. Mejor no me arriesgo, porque obviamente el riesgo, o sea, hago algo nuevo, va a salirse la eficiencia. Es introducir métricas como ¿cuántos experimentos fuiste a hacer en eso? ¿Qué aprendizaje? ¿Documentaste los aprendizajes para que los puedas compartir? ¿Hay una contribución de alguna mejora que podríamos implementar? ¿Hay alguna forma que hiciste un nuevo ingreso con esto? Aunque sea pequeño, pero no, es, no es que no premies al que no se equivoca, sino más bien premia al que se equivoca con estructura, con método, con aprendizaje, con una mejora del sistema, porque al final todo eso no lo podemos llevar, que yo creo que es donde está el valor. Y obviamente tengo aquí que pensé en la B de cambio, en la B pensé en barreras que hay que derribar, obviamente. Las famosas, que no solo es pensar en esto, también yo siento que, perdón, pero el recurso humanos tiene que levantar la mano en la gerencia y también decir, hay barreras que son Ujú. absurdas, hay barreras que me piden que haga todo esto, pero hay barreras que no nos permiten, hay procesos eternos para aprobación, o sea, para aprobar simplemente si vamos o no a, doy un ejemplo, ¿por qué no experimentamos si le ponemos una pauta a una publicidad de Facebook? Suave, es que hay una aprobación es una aprobación gigante para lograr eso. Estoy hablando de $100. O sea, solo queremos probar a ver qué pasa para tener datos y para venir. O sea, olvidarnos de esos castigos eternos, estructuras que impiden que esos proyectos avancen de una forma en que tal vez no tengan la estructura perfecta, porque tal vez yo creo que ahí, Aldo, cuando hablamos de cambio en recursos humanos, tenemos que entender que también hay un cambio en los proyectos. No Ujú. podemos pensar que es un proyecto tradicional, es un proyecto de innovación, es un proyecto que hey, tiene otras aristas, tiene otra estructura, tiene algo Ujú. diferente y esperamos que traiga cosas diferentes. O sea, pero creo que hay un error cuando decimos esto. Midámoslo como todos los proyectos, pero yo espero que cambie la organización del proyecto. Sí. Sí, y y eso es un elemento clave de la estrategia de cambio, es uno de los errores que yo creo que cometen las organizaciones. No es culpa de recursos humanos, porque el cambio no es responsabilidad de recursos humanos. Recursos humanos es un articulador de la estrategia de cambio. Pero, por ejemplo, no nos tomamos el tiempo para entender las audiencias. Uy, qué fuerte. Cuáles son los mensajes de cambio al equipo directivo y gerencias y cuáles son los mensajes de cambio a operación? Son audiencias totalmente diferentes. Y otro elemento importante que sumaría es el elemento de los incentivos no son solo materiales, también hay incentivos emocionales. Ejemplo, llega el gerente general al hackathon o la gerente general al hackathon, da unas palabras, hey chicos, porras, echémosle ganas. Bueno, ya me voy, Sí, no hay involucramiento. no hay involucramiento. Y la gente eso lo ve, es que
las personas creen que la gente se da cuenta y la gente nos lo comenta. De ahí vino nada más a ver, nada más, ¿verdad? Como el gerente general, Sí, la gerente ya se fue, no se va a quedar a ver las soluciones, ¿verdad? Cuando hay un involucramiento de estos perfiles en el proceso creativo, por ejemplo, en el pitch, la gente hace un doble esfuerzo por sobresalir. Y cuando estoy ausente es el mismo efecto, pero negativo. Ay, ¿para qué me voy a esforzar si a esta gente ni le importa? ¿Verdad? Entonces es un ujú. elemento clave. Yo ahora dices esto y yo digo, no hay mayor motivación ni incentivo en un hackathon, por ejemplo, cuando uno ve que llega el gerente general, no solo a ser jurado, sino dice, hey muchachos, vine y se va a cada uno de las mesas, hey, quiero que me Exacto. cuenten su idea, que mira, qué buena que Ujú. está, pero ¿por qué no han pensado en este dato que estaba el otro día, que es un problema que tenemos, que cómo, o sea, y hasta que uno dice, wow, o sea, llegaste, nos inspiraste, nos diste eso que tal vez no teníamos, lo agregamos, o sea, y mi solución subió 40% más, o sea, pensando en un 100% de lo que estábamos pensando. Y yo digo, y uno dice, ¿y qué les parece? Y, o sea, tal vez estoy diciendo que qué rico es cuando el gerente general viene un proceso así y te da un feedback, pero el feedback no viene como de un asesor consultor, viene a decir, yo soy una parte más de este equipo y quiero que este proyecto sea un éxito. Exacto. Me encantaría hacer esto y se mete. Entonces, digo yo, totalmente una involucración, claro, y después, y se queda en el evento, claro, califica, da feedback, premia, se siente, o sea, ahí es donde uno dice, yo sé que eso es también un gran incentivo, o sea, no solo es Ujú. qué premio me voy a ganar, no, no, es ese incentivo de, wow, como uno, yo hasta lo he escuchado a los participantes de Hackathon, cuando veo un gerente así, digo, ¿cómo no lo voy a dar todo por esta compañía? Si hasta lo están dando todo por mí, y vienen acá, somos un equipo, que ahí es donde, voy a decirlo, lo hemos dicho, se tienen que bajar del Olimpo, ¿verdad? Los gerentes, o sea, si quieren que su compañía sea una compañía disruptiva, innovadora, hay que empezar por los equipos. Y los equipos es, sea parte del equipo. O sea, ser parte Ujú. del equipo es, hey, arroyes a las mangas, siéntese en la mesa de los equipos de las soluciones, comienza a aportar algunas ideas. O sea, que es parte de, inspire a otros. Si yo siempre tal vez tengo la noción, Aldo, de que un gerente general es gerente general porque ha pasado por diferentes roles donde más bien tiene un gran conocimiento y ese conocimiento es enriquecedor para todos los equipos, para que brinde ese espacio, para que brinde esa asesoría, para que brinde esa visión y hasta diga qué les quito, les va a quitar una barrera para que dejen de pensar. O sea, yo sé, no sé si estoy siendo demasiado Aldo, muy soñador. No, no, es que vamos a ver. Eso es, bueno, eso es el otro elemento. El proceso de cambio falla porque no hay consistencia. No hay Sí. consistencia en los mensajes, no hay consistencia en la presencia, no hay consistencia en los recursos. Quieren ser organizaciones innovadoras a largo plazo, pero un año hay presupuesto, otro año no, el otro año les dan la mitad del presupuesto que les dieron hace 3 años, al siguiente se lo vuelven a quitar, como si el presupuesto de innovación fuera el 50% del PNL. No llega ni al 1%. Yo creo que en la mayoría de las empresas, si lo cuantificamos el presupuesto para innovación, quitando CAPEX y OPEX, no llega ni siquiera al 0,2%, porque inclusive en la mayoría de las organizaciones el presupuesto para innovación sale para capacitación de recursos humanos o para proyectos de los equipos de marketing. Así es como se financia la innovación en Ujú. Latinoamérica. Nosotros son muy pocas las organizaciones que sí tienen un fondo de inversión y han tenido un líder visionario que ha apoyado la innovación y tienen un budget especial para proyectos de innovación, pero la mayoría no, la mayoría financia con P&L y entonces, se cayó la rentabilidad, cortemos. Sí, vamos a salvar la rentabilidad quitándole los $5,000 que tiene el gerente de innovación. Dude, no, déjalos. Quítale a operaciones, pídele a operaciones que traiga savings de $500,000. Eso sí, pero quitarle 5,000, $10,000 al área de innovación no tiene ningún impacto en los números del P&L. Ese por un lado. Y por otro lado es la consistencia en los mensajes. No puedo un trimestre hablar de innovación y el siguiente no, y al siguiente sí y al siguiente no.
palabras clave. El plan de change tiene que tener mensajes clave y consistencia. Y si es el plan a 3 años, el mensaje tiene que ser consistente durante los 3 años. Si vamos a enfocarnos en innovación en el core, tiene que ser consistente el mensaje. No es de, este año de qué vamos a hablar. No, no, no funciona así. Entonces, es parte del proceso. Vean cómo estamos redefiniendo la cultura de los incentivos, porque siempre se ha creído que incentivos es dar entradas al cine y viajes y cursos, y los incentivos van más allá de ello. Y otro elemento importante, change no se da solo con capacitación. Ajá. Eso hay que quitárselo de la mente, porque, sí, estamos en un plan de change, Ujú. 150 cursos. Sí, ¿Eh? sí, Durante sí, 20 años, botados. durante 20 años, yo creo que más, casi 30 años, las empresas han estado invirtiendo en design thinking y ves el design thinking en el mercado aplicado. No, no, no. Muy O sea, lo pocas. veo teóricamente. Todo el Ajá, mundo sabe qué es, pero nadie lo exacto, aplica porque a la hora de la hora es para mañana. Sí, voy a hacer exacto, lo que sé hacer. exacto. ¿Has visto? Todo el mundo está entrenado en CX. ¿Has visto mejora en CX? En muy pocas empresas. Entonces la capacitación es parte de los mecanismos de change, pero no puede ser el centro del change. ¿Verdad? Mm. Entendemos que hoy, por ejemplo, hoy, ¿dónde hay que empezar a trabajar el change en inteligencia artificial? En la alta gerencia y la junta directiva. Si la alta gerencia no sabe definir cómo va a utilizar la inteligencia artificial en su estrategia de negocio, ¿cómo va a pedirle a las áreas operativas que usen la IA? Están muertas, exactamente. Yo me quedo, me quiero pensar en esto, Aldo. Dijiste algo clave. Obviamente que tiene una alineación de cuál es la importancia, por ejemplo, si hay un cambio en la IA, la junta directiva también tiene que operarlo. Pero entonces, desde un área de recursos humanos, me quedo pensando, o sea, pensando en una estrategia de change. Y si, por ejemplo, dijéramos ahorita, y estoy pensando en que todos los de recursos humanos están aquí diciendo, bueno, pues está bien, pues ¿cómo empiezo el cambio? Entiendo lo que me están diciendo ustedes dos, lo tengo claro. Pero entonces digo, bueno, ok, ¿cuál sería un plan de cambio de 90 días? Yo pensé en los primeros 30 pensé, Está buena. o sea, en 90 días, no, no, de aquí al año, no, no, 90 días, rápido, los primeros 30 días, ¿qué hacer? O En sea, Q, no, este Q. En este Q, ¿qué tiene este que Q, hacer? este Q. Yo pensé, primeros 30 días, entienda el cambio. Y cuando digo entienda el cambio es, no piensen que va a cambiar todas las áreas de recursos humanos, ya ahí empezamos mal. De no hay 10, es una. Piensen una, voy a hacer IA en los procesos, o sea, por ejemplo, cómo poner IA en los procesos, cómo poner IA en la forma en que usamos para hacer creatividad. O sea, digo yo una de esas. Ahí es donde después digo, pensé yo en un siguiente paso, en esos 30 días define un área y te reúna al 10-20% que estábamos hablando. Clave, en sesiones cortas. O sea, ¿para qué? Para contémosles el contexto de Ujú. esta disrupción prioritaria, pidámosles que diseñen en conjunto un experimento, tratemos de diseñar cuál sería un experimento que podríamos hacer y en esos primeros 30 días, que recuerden, son entender, reunir el equipo, negociar, vaya y negocio con la dirección. Sí. Fue lo primero que pensé. Vean, necesito que me protejan 4 horas de tiempo al mes, a la semana, con este grupo de personas. Lo necesitamos. ¿Por qué digo esto? Porque estos primeros 30 días, vean que estamos marcando un norte. Y aquí es donde yo creo que recursos humanos, haciendo simplemente esto que acabamos de decir, primeros 30 días, deja de ser el que comunica como siempre y se convierte en el que convoca Ujú. y diseña las reglas del juego. Que ahí Bueno, es un rol clave. vamos a ver, hay estrategias de cambio y hay tácticas de cambio. Por ejemplo, en Ajá, estos 90 días, yo empezaría a invitar a alguien experto me encanta. en disrupción de mi industria para estar en las sesiones directivas, para que los cuestione. O sea, no es posible, y estos son de los comentarios que siempre nos generan enemigos, pero hay que hacerlo. No es posible que a mí me vengan a decir que el consultor de transformación digital de la empresa tiene 20 años trabajando con la empresa y que no se ha transformado nada en la empresa. Empecemos por limpiar ese problema, ¿verdad? O sea, si no ha sido capaz el consultor de cuestionar a la organización, no está sumando valor. Y lo hemos encontrado en muchas organizaciones. Entonces, traigan gente una vez al mes al board. Voy a traer cómo nace la Bien. creatividad,
cómo nace la creatividad desde el sistema neuronal, entender la creatividad. Voy a traer la psicología, voy a entender la psicología del miedo. Para estas organizaciones que nos han llamado y nos dicen es que somos muy rígidos, es que no cambiamos nada, no nos atrevemos. Cuando una organización dice es que no nos atrevemos a probar, el problema es miedo. Hay que entender cómo funciona el miedo en la organización. Traigan un experto en psicología del miedo. O sea, no todo es traer al consultor de Design Thinking a hacer una sesión de ideación. O sea, eso no es cierto. Tenemos un problema de creatividad. Voy a traer a un artista a que le explique cómo se inspira, ¿no? Me encanta. Eh, esos son tácticas. Pero, por ejemplo, en este plan de 90 días, uno, diagnóstico del contexto. Y el contexto tiene dos ejes. Uno, contexto estratégico. ¿Qué está cambiando alrededor de la empresa que pueda Ujú. poner en riesgo la ejecución de la estrategia? Contexto interno. ¿Cuál es la percepción de los colaboradores respecto al contexto que estamos viviendo? Contexto político, contexto social, contexto regulatorio, nuevos usuarios, nuevos clientes. Hoy que estamos clientes súper informados y súper exigentes. Y luego con eso empiezo a diseñar las pequeñas estrategias focalizadas y tácticas rápidas, esos quick wins que me permitan a mí y darle consistencia al plan. ¿Verdad? Que no sea un esfuerzo. Y aquí este es un mensaje para las altas gerencias. Métanle presupuesto. No hay cambio sin presupuesto. O sea, dejen de buscar Es el descuento o el cierto. curso más barato para ganar cobertura. Eso no es posible. Eh, si el precio es la variable de la estrategia de change, va a ser un fracaso la estrategia de change en innovación. Ahora que mencionas esto, Aldo, yo digo, ok, empieza esos 30 días, ¿qué hacer en los siguientes 60? Ya tienes el contexto, ya tienes el problema, ya tienes el equipo, ya estás liderando, ya estás diciendo, yo no solo voy a comunicar, estoy tratando de poner las reglas del juego para que el juego se Ujú. pueda dar. Yo creo que en los 60 días comienza a hacer experimentos. O sea, comience a probar cómo resolver ese hito que usted te encontró, ese problema que está ahí, que esa disrupción que quiere. Una, lo que hablamos, no se enfoque en muchas, porque sí, yo Ujú. creo que yo siempre que tenemos muchos problemas y nos exigen que resolvamos muchas cosas, pero uno de los grandes problemas es que queremos resolverlo todo y al final no lo resolvemos porque no entendemos ni qué estamos resolviendo. Escoja Claro. uno de verdad, como lo dijiste vos, que pegue duro en el contexto, que diga, es que esto cambiaría las reglas de juego y comience a experimentar. Yo a veces digo, hagan historias de qué hacíamos antes, qué hicimos diferente y qué resultados se obtuvo haciendo este experimento. O sea, qué logramos, qué aprendimos, qué nos sirve, qué está cambiando las reglas. ¿Por qué? Porque vean qué interesante, cuando hablamos de change, hay que comunicar también lo que está haciendo, porque si no la gente no va a creer en Ujú. eso. Total. ¿A qué me refiero? Si hicimos experimentos, hicimos cosas diferentes, de bueno, qué interesante, vean, les queremos comunicar algo distinto. O sea, esto fue lo que aprendimos, vean qué interesante, esto está moviéndose. O sea, y entonces al final termina no solo siendo una forma de cambio, sino termina siendo hasta una forma en comunicar y empatizar el cambio a toda la organización. Que ahí es donde ya no es solo un proyecto, termina siendo una forma en que vean lo que está sucediendo. Y ahí es donde hablábamos el otro día, cuando esto pasa, más personas van a querer unirse en una segunda iniciativa, en un segundo trimestre, y vamos, y ese 10-20% que estamos hablando se está propagando, o estamos, y no es que se está propagando que mañana tenemos 100 más, va a haber uno más, nada más, seguro que viene. Eso es un gran punto. ¿Cuándo empezás a ver los efectos de change? Cuando hay proactividad. Cuando la Ajá. gente llega y pregunta, ¿cuánto es el siguiente proyecto? Quiero presentarle el proyecto a la junta directiva, me encanta. Cuando ves a compras, perdón, al área comercial diciendo, vamos súper bien en ventas, estamos adquiriendo clientes, el costo de adquisición de clientes está bajando y la gente llega, ahí estás haciendo change. Si nada más se les estás enviando un certificado y Eh, dicen, sí, lo publiqué en LinkedIn, no estás haciendo change. Gracias por participar. Estás viendo change, estás haciendo change cuando empezás a Ajá. ver proactividad en la gente, cuando la actitud cambia y la aptitud también, los dos ejes fundamentales. Y cierro con este comentario para terminar de darle un poquito de pimienta a este podcast y quiero luego que me gustaría ver si quisieras un cierre y unas recomendaciones, tres recomendaciones para estos 90 días, como dijiste, pero
Hacer change no es publicar que eres un gran líder en LinkedIn. Hacer change es entender que le está doliendo a los colaboradores y diseñar cosas que se puedan ejecutar para cambiar esos comportamientos y mejorar la vida de las personas. Si no, no estás haciendo change, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con vos. O sea, lo que hablamos, entendimos hoy que el 69% de las transformaciones se están yendo, como lo diríamos, al carajo. ¿Por qué? Porque el 75% quedan en resultados mediocres, en resultados, y lo escucho, average, promedio. Y ahí es donde yo no quiero que las áreas de RH sean parte de esa estadística. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? Ahí es donde Rocket Innovation entra, donde nosotros obviamente estamos ayudando a convertir todos estos proyectos en reales métodos, con un método, con una estructura, con experimento, con resultados medibles, con la forma de experimentar. ¿Y qué es? Porque obviamente parte del reto que tenemos es redefinir la gestión de cambio desde una innovación disruptiva, diseñar cuáles son ese portafolio de movimientos disruptivos que hay que hacer. ¿Cómo entreno a ese 10-20% a pensar, a ser los early adopters, a ser los visionarios, a ser líderes? ¿Cómo protejo hasta la energía de mi gente? O sea, Mm, mientras la organización se transforma, también tengo que proteger a estos 10-20% que dijeron, yo me arriesgo, pero obviamente si me arriesgo y no me proteges, nunca más me vuelvo a arriesgar, me vas a perder. Entonces, ujú. Es un gran pienso, punto. sí, o sea, es que suena muy bonito decirlo, pero en el momento que yo me sienta herido, yo no vuelvo a participar ni cuenten con mi confianza porque te la di y la di plenamente. Entonces, Mm, yo lo que digo es, la gestión de cambio sí sirve para mover procesos clásicos, la gestión de cambio clásico, pero o sea, tenemos que, punto uno, hacer este cambio para sobrevivir en la era de la innovación disruptiva. Sinceramente, necesitas otras ujú. cosas. RH necesita un arquitecto de sistema, no un policía del manual de puestos, un policía del manual de... Entonces, siendo muy directo para los gerentes de recursos humanos, o sea, si siguen usando el manual viejo, la disrupción sí les va a pasar por encima. Pero ¿qué es lo importante de esto? O sea, no es la gente el problema, es el sistema que están gestionando. Entonces, ¿qué les digo? Rediseñen la gestión del cambio. O sea, ¿cómo la rediseño con un reto? ¿Cómo me enfoco a ese objetivo? Armin, punto 2, que me dijiste 3 puntos, Armin. Armen ese, busquen ese 10-20% de talento. ¿Quiénes son esos early adopters? ¿Quiénes son visionarios? Los quiero acá. Mm. Entonces, lancen esos proyectos teniendo políticas que protegen a estos que están creando esto para probar. Y les digo, y el 4 es, si necesitan ayuda, llámenos. Para eso estamos, Exacto. escríbanos. Llamen a Rocket Innovation, recuerden, compartan el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Chao, Percy. Un abrazo, que esté muy bien, nos vemos.